Egunon, ninguna guerra se parece a otra. John Sistiaga. Un libro realmente interesante, de cerca de 400 páginas. John Sistiaga, un corresponsal de guerra, bueno, en este caso habla de la guerra de Irak, de la Segunda Guerra de Irak, la de 2003, que duró cerca de un mes formalmente, aunque luego tuvo sus consecuencias dilatadas en el tiempo, que llegan con las olas hasta, por ejemplo, este marzo de 2021, unos 18 años después de los sucesos. Fundamentalmente, este libro está escrito en la memoria de José Couso, camarógrafo y compañero de John Sistiaga en las retransmisiones aquellas, aunque la voz y la cara visible era este periodista vasco y él, evidentemente, el compañero que llevaba la cámara para grabar todos los lugares y al propio John en sus crónicas. Pues José Couso pues no aparecía en las retransmisiones a través de la cadena Telecinco. Así pues, en esta guerra, pues sucedió ese hecho en el que un tanque disparó sobre el hotel donde estaban la mayoría de los periodistas. Había otro hotel, el Palestina, en el que había un pequeño grupo de periodistas, pero el grupo más magro estaba en este otro hotel en el que acabó muriendo también en ese día aciago, si no recuerdo mal, el 8 de abril de 2003, cuando las tropas estadounidenses estaban accediendo a Bagdad. Un camarógrafo ucraniano también fue alcanzado. Básicamente, el eje transmisor de la historia es ese luctuoso suceso, el fallecimiento de José Couso a manos de las tropas de los Estados Unidos, y también abre la puerta a las repercusiones para el Ejecutivo Español, entonces liderado por José María Aznar López. Así pues, en esta obra, con ese corazón de John Sistiaga tratando de trasladar o liberar, trasladar el recuerdo y liberar su corazón del peso de esos momentos aciagos en el que tienes que trasladar a tu compañero a un hospital, a que vas sabiendo que ha muerto y tienes que repatriar el cadáver. Son momentos duros, sobre todo después de haber tenido una experiencia en sucesos bélicos, en un momento tenso en el país de Saddam Hussein, es decir, en Irak. Es un momento, recordemos por otro lado, eh, esa gala de los Goya de 2003 del no a la guerra. Era un momento en el que en el Estado español este debate estaba al pil pil, estaba muy intenso e intenso, en el que incluso se llegó a hacer un documental 9% para Bellum, parafraseando el calibre de los terroristas de ETA, con el hecho de que, según alguna encuesta, el 9% de los españoles estaba decidido a estar a favor de la guerra, de esa guerra que patrocinaba el señor José María Aznar, como por ejemplo en aquella famosa foto de las Azores en las que estaban cuatro, sí, cuatro, no son tres, porque son cuatro, no solo Tony Blair, el señor George Bush y el más importante de todos, José María Aznar, sino también había una cuarta persona que era el anfitrión, porque las Azores son portuguesas, y ahí estaba José Manuel Durão Barroso, el señor primer ministro de Portugal, que luego acabaría siendo presidente de la Comisión Europea. Había más corresponsales en Irak, no como en la primera guerra, que estaba Peter Arnett y el señor Alfonso Rojo. En esta hubo más, incluso
gente empotrada en el ejército de los Estados Unidos, es decir, había una dualidad en los que estaban desde el lado iraquí, desde la capital, desde Bagdad, moviéndose dentro del país que sería invadido, y como Mercedes Gallo, que iba empotrada en el otro lado, con las tropas invasoras anglosajonas, sobre todo, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. En la parte de atrás se habla de: este libro está hecho desde la más profunda y sincera revisión del papel del corresponsal de guerra. El lector no se encontrará con una colección de anécdotas de su autor, cosa que pues, tampoco está mal. Tampoco leerá frases que despellejen a sus compañeros o que digan lo peligroso y aventurero que es el oficio del reportero. Recuerdo la solidaridad que se hizo entre corresponsales de diferentes televisiones, incluso permitiendo pues, el uso evidentemente el uso de los equipos de los otros, interviniendo en directo en la cadena del otro para suplir momentos difíciles. Son elementos que son muy interesantes por el componente humano que trasciende el de las compañías y el de las cadenas y los intereses corporativos, lo cual es muy bonito de recordar. Este libro no está escrito mirándose al ombligo, ni es un diario de Bagdad, ya que con toda intención salta en el tiempo para alejarse a otros conflictos. Sistiaga fue corresponsal en otras guerras, como pone aquí. Bueno, nació en Irún, en Guipúzcoa, en 1967, estudió periodismo en la Universidad del País Vasco y ha desarrollado casi toda su carrera profesional como reportero de televisión en Telecinco. Desde 1996 ha viajado por numerosos conflictos y guerras, tratando de entender por qué mucha gente prefiere resolver sus problemas a tiros o a machetazos en lugar de dialogando. Ha visto matarse a Hutus y Tutsis en Ruanda, a católicos y protestantes en Irlanda del Norte, a paramilitares y guerrilleros en Colombia, a soldados israelíes y milicianos palestinos. Ha vivido los bombardeos de OTAN en Kosovo y la caída de los talibanes en Afganistán. En 2003 cubrió desde Bagdad la invasión estadounidense de Irak, ha retratado a varios verdugos y a numerosas de las víctimas sin encontrar respuesta a qué es lo que lleva a un hombre a asesinar a otro. Después de muchos años haciendo periodismo de trinchera, sabe que ninguna guerra se parece a otra, por eso se acerca a cada conflicto con una mirada curiosa del que quiere aprender. Ha recibido premios, en 2003 fue considerado como uno de los 10 periodistas de mayor credibilidad en España. Este era su primer libro. Construye un relato sincero, emotivo y a ratos divertido, un homenaje también a José Couso, su compañero y amigo, víctima de un obús lanzado por un tanque estadounidense. Todos guardamos en la retina la imagen de Sistiaga acompañado al moribundo cámara de Telecinco. Sobre este trágico suceso relata con pulso narrativo y nervio periodístico desde los momentos previos al bombardeo hasta el traslado a un hospital y el triste desenlace de la vida de Couso, desde la reacción de las autoridades españolas hasta el compañerismo de los periodistas y las multitudinarias manifestaciones en toda España. Se refleja cómo conseguir la información en medio de una guerra, cómo sortear la censura, cómo se vive en la dictadura, como la de Saddam Hussein, y en fin, cómo superar el miedo infinito a enfrentarse a la muerte. Porque es interesante recordar que lo de Saddam Hussein era una dictadura, tal es así que en 2002, es decir, pocos meses antes, habían hecho unas elecciones en el que el 103% de los iraquíes votaron a favor de Saddam Hussein. El 103%. Eso es un éxito electoral. Ni siquiera las égiras búlgaras, a la búlgara se decía, han hecho un congreso a la búlgara, que votaban en cuánto, el 97%. Pues chupaos esa, el 103% para Saddam Hussein. Maravilloso. Pues claro que era una dictadura. Era una dictadura, por eso algunos decían: vale, sí, hay que intervenir en Irak, pero ¿por qué no intervenís en el resto de dictaduras del mundo? Bueno, en cierta medida porque eso supondría
demasiado gasto en defensa. Incluso el concepto ha cambiado porque en aquel momento se hablaba de que Estados Unidos intervenía ahí por el petróleo, y aún hoy en las intervenciones que haga Estados Unidos en el exterior se habla porque es que quiere rapiñar el petróleo o porque, claro, le interesa participar en no sé qué guerra porque puede haber, no sé. Ahora la situación ha cambiado. En aquel momento Estados Unidos tenía dependencia del petróleo extranjero, sobre todo del Oriente Medio, pero actualmente la situación ha cambiado y hay que actualizarse porque Estados Unidos ha vuelto a ser productor y exportador de petróleo. Con lo cual, eso ha significado la posibilidad de desengancharse de Oriente Medio y decir, ahí os quedáis, hombre, no me interesa nada los que os acabáis matando entre vosotros, porque una película de la época más o menos, bueno, de 3 años después, de 2006, pero el concepto es muy interesante, el siriano, en el que uno de los árabes le dice, bueno, mi abuelo iba en camello, luego mi padre iba en Ferrari, yo voy en avión y mi hijo, pues puede que vuelva a ir en Ferrari y mi nieto, pues puede que vuelva a ir en camello. Es decir, este elemento de riqueza puede ser temporal para los países árabes del Golfo Pérsico, es decir, dilapidar el concepto petróleo o hidrocarburos sin tener ninguna repercusión, siguiendo aquel modelo del mal holandés. Pero el asunto está en que es una guerra cruel, dura, difícil, como digo, reverberancias hasta el día actual, en 2021, aunque fundamentalmente por la incapacidad e inutilidad a la hora de planificar una guerra y la posguerra, como fue la disolución del ejército iraquí, además del partido Baas, con lo cual en un país dominado por una minoría, esa minoría que tenía el poder fue suplantada por un gobierno de la mayoría, pero esa minoría fue sentida su pérdida como algo irreparable y inapelable, con lo cual se situaron del otro lado de la ley y además con un pequeño detalle que se ha sabido a posteriori, que es el hecho de que los intelectuales, por llamarlo de alguna manera, los mentalistas no, los pensadores, los estrategas de Saddam Hussein, dije así de casualidad, los mentalistas, porque a veces parece que los que participan en la estrategia y la táctica de la guerra parece que tienen más vertiente de visionarios, de mentalistas, de gente que ha estudiado una carrera y que analiza los datos, aunque haya películas en las que, bueno, como aquella de los 3 días del cóndor con Robert Redford, un analista en un lugar recóndito de Nueva York, ahí investigando las publicaciones por aquí y por allá, y se da cuenta de la conexión de publicaciones en castellano, publicaciones en neerlandés, uniendo Hispanoamérica con Indonesia y no sé qué, algo de... Bueno, pues en el caso de la guerra de Irak de 2003, Saddam Hussein, a quien le ofrecieron salir odiosamente a un exilio dorado, llevándose el dinero rapiñado durante décadas a los iraquíes, dijo que no y tenía la idea de que la guerra sería rápida y si se daba la circunstancia de que en ese momento eran ocupados, mm, podían con una serie de depósitos estratégicos ocultos, como también habían ocultado las fuerzas aéreas, los aviones, los enterraron, porque en la anterior guerra, como dice el señor Tufault en su canal, en un vídeo muy interesante, en la anterior guerra, en la de 1991,
Los enviaron, los aviones, a Irán y cuando llegó el momento de tratar de devolverlos, los iraníes dijeron, no sé de qué avión usted me habla, no sé. Pues se los quedaron. Con lo cual no querían repetir experiencia, sobre todo porque fue algo absolutamente extemporáneo, porque hasta hacía 4 días se habían estado pegando entre Irán y Irak y lo primero que hace es enviar los aviones de la Fuerza Aérea iraquí a Irán. Pues en este caso, como eran aviones útiles para la lucha regional, pero no para enfrentarse a los aviones occidentales, los enterró, como también enterró en depósitos un montón de armamento que podría ser utilizado en la posguerra para azotar, estilo, ¿por qué no decirlo? Estilo Vietnam, a los Estados Unidos para que se cobraran, o por ejemplo, estilo más cercano, estilo Afganistán, con aquel elemento de batalla en Tora Bora, en aquellas cavernas, en finales del año 2001, pues tenían esa idea de prevalecer en una guerra de guerrillas posterior. Tardaron bastante en encontrar a Saddam Hussein, a quien acabaron asesinando el 30 de diciembre de 2006. Cuando, claro, los mentalistas, los que hacen pronósticos, dijeron, Saddam Hussein morirá en 2007. Pues mira, antes de llegar a 2007 ya habían perdido ese pronóstico. Tenía esa idea y bueno, pues luego lo hemos sabido, como la planificación, el tema. Pues, por eso es interesante lo del título, de ninguna guerra se parece a otra, porque la mentalidad que tenía Slobodan Milosevic en el año 99 respecto a Kosovo es completamente distinta de la mentalidad que tenía el señor Saddam Hussein respecto al Irak en 2002-2003 o los casos que se han citado de Ruanda, de Colombia. Son muchos los elementos que interfieren en la conformación de los liderazgos y de las fuerzas armadas que se puedan confrontar, con lo cual por eso es muy interesante descender a territorio humano y aquellos que eh, tenían el componente de acercarse al conflicto bélico y trasladar al resto del mundo un relato de primera mano, pues este libro es una pieza imprescindible para aproximarse al relato respecto a los corresponsales de guerra y al hecho de la propia guerra de Irak, que es de 2003. Eso sí, hay que tener mayor ritmo de lecturas para enriquecer la visión de ese conflicto, que probablemente fue uno de los últimos en los que había esta idea de una separación tanto física como temporal, en la que los periodistas, como yo insistía, corresponsales de guerra, tienen que superar ese salto en el vacío para acercar la realidad lejana al público occidental. Pero, claro, en este momento, ya en 2021, ese lugar y ese concepto están puestos en cuestión, en tanto que las propias redes sociales, los streamings, YouTube, un montón de elementos han conseguido superar técnicamente esa distancia, con lo cual gente del propio lugar pueden convertirse en reporteros y trasladar esa noticia en bruto, y cualquiera que sea observador puede ser capaz de traducir en sus propias reflexiones lo que está viendo en directo. El mundo ha cambiado, con lo cual recordemos cómo era hace tan solo 18 años en esa guerra, con ninguna guerra se parece a otra, y así podamos aplicar mejores y mayores filtros a esas informaciones en bruto que nos sirven hoy, a las que hay que sistematizar, y pareciera que ya no hay credibilidad respecto a esos transformadores de la sistematización, y ahora pareciera que cualquiera es capaz y válido para hacerlo, y realmente no es así.
Recordemos a John Sistiaga, recordemos Ninguna guerra se parece a otra y recordemos a José Couso. Como adenda curiosa, al estilo de Marimar Blanco, la triste hermana del fallecido Miguel Ángel Blanco por las balas del terrorismo, aquí tenemos que el hermano de José Couso acabó siendo eurodiputado por Izquierda Unida. Yo doy el dato. Ahí está. Ahora Izquierda Unida, Podemos y este mundo de aquí. Y sin más, es que casco, agur berobat, beti gelpean.